Chicos y chicas de Derechos Humanos, Sociedad y Estado, bienvenidas, bienvenidos. Últimas dos clases de la unidad 3. Vamos a grabar en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de el derecho a la educación como derecho humano y un poco del marco normativo. Les voy a compartir pantallas y vamos arrancando y este video no se hace muy largo. Es el PowerPoint más feo de la Argentina, pero bueno, bánquenme chicos, yo soy esto. Les voy a dejar para que ustedes lean una frase de Gloria Steinem. Gloria Steinem es una feminista a quien yo admiro un montón, que está viva, tiene 10.000 años. Y bueno, no sé de qué oleada del feminismo es porque vieron que el feminismo tiene muchas oleadas. No sé exactamente a cuál pertenece Steinem, pero esta frase me parece, creo que la saqué de su autobiografía, me parece que es muy interesante en este juego que yo les planteaba cuando nos conocimos. Esta idea de que una institución formal como es la ley, entra en diálogo con instituciones informales que tienen que ver con el orden de la costumbre y cómo se organiza la sociedad sin que esté escrito en ningún lado y al mismo tiempo ese marco normativo deja ver que hay formas correctas de vincularse o de relacionarse. En este caso lo que ella dice es, bueno, ¿cómo esperamos que el Estado y la sociedad sean democráticas si esta idea de que la unidad básica del Estado es la familia? Piensen que esta frase, cuando yo estudié en la universidad, era en los años 40, creo. Sí, esa célula básica del Estado es una institución absolutamente jerárquica y patriarcal como lo es la familia. Entonces esto nos va a servir un poco como una guía para ir pensando esta clase. Bueno, el derecho a la educación. Bueno, ¿qué dicen las leyes? ¿Cómo se traducen esas leyes en prácticas concretas? Nosotros no vamos a analizar leyes en sí mismas porque yo no soy abogada, y tampoco me parece que es el foco, me parece que quiero que pensemos desde otro lado. Pero lo primero que vamos a hacer es algunas aclaraciones conceptuales con los derechos humanos. Eh, a ver si puedo ampliar un poco esto. A ver, ahí va. Bueno, esto seguramente lo hayan escuchado en la escuela, y también es un poco lo que dice Jeline en el primer texto de ella que leímos allá lejos de hace tiempo. Son los derechos que solamente por el hecho de existir tenemos. Ser humano implica tener esta batería de derechos que vienen con nuestra condición. Y como yo les decía, los humanos, como los ogros en el Shrek, somos como cebollas, tenemos capas de derecho. Bueno, la primera de esas capas son los derechos humanos. Después tendremos otra batería de derechos cuando somos niños. Después tenemos otra batería de derechos por ser mujeres. Después tenemos otra batería por ser argentinos. Pero esta primera capa, los derechos humanos, son universales, es decir, para todos. Todos tenemos una condición humana, más allá de otras características. Son inalienables, son interdependientes, son indivisibles. Yo no puedo cumplir un cachito de los derechos humanos y bueno, esto me importa, esto no me importa. Y como dice el texto de Julio Montero, que les dejé para leer, que es un texto que es muy interesante y que es muy fácil de leer, los derechos humanos tienen funciones internas a los estados y externas a ellos porque les va a poner un límite a la soberanía. Nosotros hablábamos de este concepto de soberanía estatal, es decir, que nadie puede meterse con lo que sucede fronteras adentro, pero la realidad es que los derechos humanos, recordemos en qué contexto surgen, em, implica que el Estado ya no puede hacer cualquier cosa fronteras adentro, porque para cumplir con el universo, para cumplir con este horizonte que son los derechos humanos, implica que si un estado los está violando, los demás estados se pueden meter. Y tienen funciones internas y externas en ese sentido, en la salvaguardia. Vuelvan al texto para fijarse en esa parte que es muy importante. En ese sentido, dice Montero, la doctrina de los derechos humanos tiene dos axiomas. La soberanía del Estado no es absoluta, sino que es condicional a esto, a cumplir con lo que plantea los derechos humanos, porque la comunidad internacional puede interferir con lo que sucede puertas adentro de un Estado. E implica una cooperación entre los estados. Este universo de los derechos humanos, dice Montero, no se pueden cumplir en todo el tiempo y son un universo, perdón, son un norte a donde quizás algún día lleguemos, quizás no, no lo sabemos, pero ninguna democracia, por perfecta que sea, puede cumplirlos todo el tiempo. Pero para que sí lleguemos a esta meta, necesitamos una cooperación entre estados. Porque si están violando los derechos humanos en un lugar y el resto de la comunidad internacional no dice nada, bueno, estamos en una situación de, por ejemplo, colaboración con el perpetrador. Si la comunidad internacional se lava las manos, no dice nada, no protesta, no hace nada,
Y esto vamos a ver igual que tiene límites. Entonces, ¿quiénes violan los derechos humanos? Esto es muy importante porque hay mucha confusión al respecto. Solo violan los derechos humanos los estados, sea porque hacen algo, por no cumplir con lo que los derechos humanos pautan, o por excluir a una porción de la población del cumplimiento del goce de determinado derecho. Em, Hay otros tipos de violencia, violencia institucional, violencia policial. Por ejemplo, en un caso de gatillo fácil, la policía no está violando los derechos humanos de la víctima. El Estado argentino está violando los derechos humanos de esa víctima si no investiga, sanciona, repara y encarcela a los culpables. Pero solo los estados violan los derechos humanos. Si yo tengo un hijo, no lo vacuno y no lo mando a la escuela, no estoy violando sus derechos humanos. Estoy cometiendo otro delito, sí. Pero si el Estado argentino permite que esta situación se perpetúe en el tiempo, ahí estamos hablando de casos de violación a los derechos humanos. Y como les decía, ninguna democracia, por perfecta que parezca, como le encanta hablar a este país, ¿no? Las democracias en Finlandia, la educación en Finlandia, puede cumplir todo el tiempo los derechos humanos. Cumplir todo el tiempo los derechos humanos implica una cantidad de recursos económicos y simbólicos que ninguna democracia en ningún país tiene. Entonces, la ONU todos los años, ustedes van a poder hacer clic acá, saca todos los años informes de cómo Finlandia, Nicaragua, Honduras, Argentina, Gran Bretaña, Inglaterra, no Gran Bretaña, Francia, Marruecos, Estados Unidos violan los derechos humanos. Los diferentes pactos internacionales, pactos como una categoría grande, hay diferencias, esto lo van a ver en el texto de Siede, no es lo mismo una declaración que un pacto, pero una vez que un Estado firma uno de estos documentos de los organismos internacionales, no es que solo voy a la ONU, me saco la fotito y listo, no, una vez que se firma un pacto, se firma una declaración, los Estados están obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar en caso de que hubiera una violación a los derechos humanos. En la reforma constitucional del 94, todos estos pactos que no vamos a leer en este momento, que ustedes podrán leer después porque este PowerPoint sí lo envío, forman parte de la Constitución Nacional, adquieren rango constitucional. Entonces, cualquier violación a cualquiera de estos pactos, Argentina está obligada a, primero, prevenir que cualquier violación suceda. Si sucede, investigar, sancionar y reparar. Un tema que también es importante es el tema de las políticas públicas. Esto deberíamos arrancar por acá. Esta definición yo la saqué de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque es bajo la jurisdicción que como país estamos. Pero ¿por qué son importantes entender las políticas públicas? Porque son las que nos permiten ver al Estado en acción. Como van a ver acá, es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea, bla, 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 bla. Ustedes pueden leerlo. Y lo que vamos a ver no solo es el Estado en acción, sino como diversos gobiernos van a tomar decisiones diferentes para problemáticas que en principio uno podría decir, bueno, son las mismas. Por ejemplo, pobreza cero. Digamos que nuestro objetivo es pobreza cero. Bueno, no son las mismas políticas las que va a tomar Milei, las que tomó Alberto Fernández. ¿Se acuerdan de Alberto Fernández? Las que tomó Macri, las que tomó Cristina Fernández de Kirchner, Perón, Ilia. Supongamos, si analizamos qué políticas tomaron todos estos gobiernos que les acabo de mencionar, todos van a tomar políticas distintas que tienen que ver con la impresión em, que le dan con sus propios marcos ideológicos cada partido de gobierno que entra en control del aparato estatal. Lo que es importante entender de las políticas públicas es que funcionan en dos niveles. El universal, el ejemplo más claro, la asignación universal por hijo, y un nivel particular. Si nosotros queremos lograr el objetivo de pobreza cero, necesitamos políticas que sean universales, como la asignación universal por hijo, pero también políticas que tengan que ver con poblaciones con necesidades específicas, como por ejemplo el cupo de trabajo trans, que requiere una atención diferencial por las necesidades de este grupo poblacional. Entonces, lo universal y lo particular tienen que entrar a dialogar acá para lograr este objetivo. Claramente ningún gobierno va a lograr pobreza cero. Es sería un curso entero. Pero bueno, las políticas públicas son un tema que está muy en boda en las ciencias sociales, en los medios de comunicación. Entonces es importante entender, bueno, de qué hablamos. Y la política pública aparte, también, como sus tres grandes momentos son diagnóstico. Bueno, entendamos la problemática. Bueno, ¿qué estamos entendiendo por pobreza?
el diseño de, bueno, para llegar a una pobreza cero necesitamos hacer esto y otro, la implementación. Y un cuarto momento al que nunca se llega, que es la evaluación. Bueno, ¿esto funcionó o no funcionó? Los gobiernos suelen ser cortos, en general un gobierno en democracia son muy pocos los gobiernos que no han logrado la reelección. Bueno, por ahí los que tengamos memoria más inmediata, como el de Macri, como el de Alberto Fernández, no lo lograron. Pero pensar objetivos inmensos como política cero, como insisto yo con pobreza cero, no sé, erradicar la violencia de género. Como ven, son temas que ninguna democracia puede lograr. En todos los países del mundo hay pobreza. Hay casos más o menos extremos, digo, pero estoy pensando en las democracias nórdicas que tienen un montón de problemas con los migrantes. Entonces, ninguna democracia es perfecta. Pero bueno, a veces esto no solo es porque el objetivo en sí mismo es ambicioso, sino porque quizás 4 u 8 años de gestión es muy difícil. Y además piensa en lo que es gestionar un país entero, que empiezan a saltar problemas por todos lados. Lo que es importante también de las políticas públicas en derechos humanos es entender que derechos humanos es un paraguas inmenso donde entran problemáticas específicas. Durante los últimos años, especialmente durante los gobiernos kirchneristas, pareciera ser que hablar de derechos humanos es igual a hablar de políticas de memoria y de pasado reciente y de las violaciones durante la dictadura militar. Esto es un tema de los que abarcan los derechos humanos. Esta materia se propone ¿cómo decirlo? Una perspectiva en derechos humanos. O sea, podemos mirar el mundo con estos anteojos de los derechos humanos puestos. Y esto implica mirar un montón de cosas desde esta óptica y que pueden entrar en este paraguas de derechos humanos. Género, educación, medio ambiente. Entonces, no perdamos también de vista esto. Hablar de derechos humanos no es solamente hablar de la violencia política de las décadas del 70. Lo que dice Rondino, que creo que ustedes este cuatrimestre lo tienen como optativo, pero que me parece que es importante también que lo pensemos, es que para que una política de derechos humanos sea exitosa, hay tres actores, recordemos el concepto de actores, que tienen que estar sensibilizados, que son los primeros que tienen que estar informados y adoptar esta perspectiva, esta forma de ver el mundo. La primera son las organizaciones de la sociedad civil, porque son los lugares donde los individuos participamos y ese es un espacio intermedio entre el individuo y el Estado. Entonces, la mayoría de nosotros participa de un club, de un partido político, de una agrupación. Más o menos formal. Bueno, estamos acá en un instituto estudiando, la mayoría de las personas participamos, entonces son estos lugares donde tienen que estar sensibilizados. Y les voy a poner un ejemplo, poco feliz, pero lo voy a hacer, que es mi propio club. Ustedes saben lo que yo siento por el Club Atlético Boca Juniors. Pero con todo el escándalo de este tipo Vila, que estaba probado que era un violento y que había golpeado a su expareja, el Club Atlético Boca Juniors dijo, nosotros no tenemos nada que decir, esto forma parte de la vida privada de una persona. Bueno, no es así. De ninguna manera es así. Imagínense si el escándalo de violencia de género contra Alberto Fernández hubiera saltado durante su presidencia. Entonces, un club de fútbol, ¿cómo se vuelve un lugar seguro y de implementación de los derechos humanos si frente a una persona pública con sobradas pruebas de su culpabilidad en un delito de violencia de género, el club decide no hacer nada? ¿Cómo una deportista o cualquier mujer o cualquier persona, ¿no? Porque también igualar violencia de género a algo contra las mujeres es erróneo, cómo cualquier persona puede denunciar un delito sexual en el ámbito del club si en su primera plana están diciendo, no nos importa lo que hagas en tu vida privada, eso no nos concierne? Bueno, no es así. Por eso las expresiones de la sociedad civil tienen que estar formadas en estos temas. Lo segundo son los agentes del Estado, nosotros mismos como docentes. Pensemos esto, si uno va a hacer una denuncia a la policía y la policía te dice, y así estabas vestida cuando te agredieron, pero la puta madre, es muy difícil. Todo para hablar de género, ¿no? Pero también podemos hablar de derecho a la educación. Em, No se me ocurre un ejemplo en este momento, pero bajo ningún concepto se puede negar el acceso a la educación de ninguna persona. No sé, se me ocurre un ejemplo que no está muy chequeado, chequeen, por favor, esto antes de darlo como válido. A ningún migrante se le puede negar el derecho a que sus hijos vayan a la escuela. Es un derecho, la educación es un derecho humano desde la Declaración misma del 48. Entonces, si los agentes del Estado ponen peros,
para entender la problemática porque no están sensibilizados en el tema, bueno, no estamos cumpliendo con lo que el Estado nos plantea, porque yo soy docente, sí, pero yo en este caso, frente a ustedes, soy un agente estatal también. Y en tercer lugar, los académicos y formadores de opinión pública. Los académicos porque producen el conocimiento que después la sociedad va incorporando. Si no investigamos en estos temas, eh, ustedes saben que yo soy muy fanática del cine y que estoy en un momento de mucho amor por el cine nacional. Al no haber una cinemateca, nadie puede cuidar lo que no conoce. Entonces, si hubiera una cinemateca, habría un espacio para investigar y habría más difusión del cine nacional y nosotros también lo podríamos apreciar. Pensemos esto en cualquier otra área. En la situación de las escuelas rurales, si no hay académicos que estudien estos temas, género, educación, medio ambiente, para entender la problemática, entender cómo dar respuesta, es imposible. Y si ellos siguen viendo el mundo sin problematizar quiénes son las personas que están involucradas, también es muy difícil. Y los formadores de opinión pública, recordemos la pandemia y la pelotuda de Canosa tomando la bandina que no estaba chequeado ese dato que convenía el COVID. En un momento donde circula tanta desinformación, Yuval Noah Harari dice, ¿se acuerdan de la posverdad? La verdadera habilidad para vivir en este ciclo ya no sería cómo obtener información, porque la información está en todos lados, llega a nosotros sin que la pidamos. Es desarrollar la capacidad crítica para entender qué información es verdad y qué información es mentira. Qué información está construida con el fin de orientarnos a un lado y qué es real, que tiene un correlato en la realidad. Eh, entonces es muy importante que los formadores de opinión pública también respondan esto, ¿no? Después lo que nosotros tenemos es un montón, me encanta esta foto de ellas con los kimonos leyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos que pensar primero esto. Una normativa que va en niveles donde lo más grande son los organismos internacionales, los regionales. Yo les citaba la definición de políticas públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es donde estamos nosotros, la normativa nacional y la normativa provincial. La Ciudad de Buenos Aires no es estrictamente una provincia, pero se comporta como que no pueden ir en contra. Estos niveles de arriba hacia abajo tienen que ir en secuencia y no pueden contradecirse. Ninguna ley de la Ciudad de Buenos Aires puede ir en contra de una ley nacional, entonces es importante tener este norte. Esto también se habla mucho, que posiblemente lo hayan escuchado, que son las generaciones de derechos. Lo que yo quiero que entendamos es el pulso. En esta primera generación de derechos, vamos por algo básico como que el Estado no nos pueda matar. Bueno, logramos este Estado, logramos esto, que por criticar al reino nos puedan, logramos este piso y vamos por más. Vamos por los derechos económicos y sociales, por la posibilidad de agremiarnos, la libertad de prensa, la organización sindical, el derecho a la salud. Logramos eso y empezamos a pensar que hay grupos que tienen necesidades específicas. Las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la población. Pero en un mundo patriarcal tenemos necesidades específicas para poder competir en igualdad de condiciones. Entonces, ven este pulso, esto es lo que decía Yelin. Los derechos son siempre expansivos, siempre van hacia adelante, siempre son conquistas. Logramos algo y vamos por más. Logramos el derecho a la vida, vamos por el derecho al trabajo. Logramos el derecho al trabajo, bueno, vamos por igualdad de condiciones para las minorías. Logramos esto y hoy en esta cuarta generación de derechos que es la que nos toca vivir, estamos hablando de la información, la tecnología, la privacidad en el mundo virtual. Eh, ¿Se acuerdan durante la pandemia donde estábamos disponibles 24/7 y se hablaba del derecho al descanso, por ejemplo? Que yo tenga WhatsApp y que te dé mi WhatsApp no quiere decir que yo esté disponible cada vez que vos tengas ganas de preguntarme algo, sea el domingo a las 3 de la tarde. Eh, la privacidad en Internet, ¿cuántas veces damos clic en aceptar términos y condiciones y ni sabemos qué mierda estamos aceptando? Ni hablar ahora con toda esta explosión de IA que ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. ¿Se acuerdan? No me acuerdo en qué campaña fue, si en la presidencial, un video de Macri diciendo que bajaba a todos sus candidatos del PRO y era mentira, lo habían hecho con IA. Bueno, la IA se va a ir perfeccionando cada vez más. Y esto preocupa, hay una preocupación muy cierta por el futuro del mundo del trabajo con la explosión de la IA. Em, y de nuevo, estas generaciones de derechos, ustedes lo van a poder ver en estas declaraciones. Y de nuevo,
Lo que vamos a ver es este pulso de ampliación. Bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, hablamos de genocidio, de la necesidad de una materia de derechos que proteja a todos los seres humanos, esa misma declaración de OEA. Ya llegamos a los 60 y estamos hablando, ¿se acuerdan del movimiento de Martin Luther King, los derechos civiles, el fin de la discriminación racial? Ya para los años 70 y principios de los 80, cuando están terminando las dictaduras del Cono Sur y en todo el tercer mundo, que es un concepto polémico, pero bueno, banquetme. Estamos hablando del fin de la tortura, el derecho de los niños, la discriminación contra las mujeres. ¿Ven? Lo importante es entender el pulso, lo que estaba pasando en el mundo y cómo esto se va a trasladar en normativa de los derechos humanos y después, bueno, se traduciría en normativas de cada país. Pero como yo les decía antes, es importante entender el proceso, ¿no? Desde 1960, desde 1965, hay una convención de la ONU con la erradicación de todas las formas de violencia, y se acuerdan en el 2020 el Black Lives Matter, es el día de hoy, que todas las vidas no valen lo mismo. No solo me refiero a Estados Unidos, ¿no? Me refiero a acá mismo. Hace 2 meses acaban de matar de una forma absolutamente violenta y que por suerte, para la sociedad argentina sigue siendo excepcional, no sabemos por cuánto, a 3 chicas en el llamado femicidio, en el narcofemicidio, femicidio narco. Bueno, la vida de esas 3 chicas no vale lo mismo, porque al minuto empezaron a cuestionar la culpabilidad de las víctimas, que consumían drogas, que porque eran prostitutas, que porque si se estaban prostituyendo, una era una nena de 15 años. Si estas 3 chicas hubieran sido 3 alumnas de, no se me ocurre, ningún colegio de élite, la reacción de la opinión pública hubiera sido otra. Y todos sabemos que sí. Entonces, esta, que queda muy bonito decir todas las vidas y todo vale, todos sabemos que todas las vidas no valen lo mismo. Todos sabemos que existen seres humanos en situación de esclavitud y no me refiero en África, me refiero a los talleres clandestinos del barrio de Flores que alimentan todo el circuito de Avellaneda. Entonces, hasta que esto que se plantea en el marco normativo se traduce en prácticas reales y concretas, toma mucho tiempo. Piensen que estas declaraciones no tienen un siglo. Un siglo en tiempo histórico es un chiste. Para cambiar las prácticas falta mucho tiempo. Eh, Insisto también con esto de entender el pulso. Este es un mapa que pone los años en que las mujeres logramos el derecho a voto. Mm, El primero es 1893 en Nueva Zelanda. El último, no, mírense, es Arabia Saudita. Pero si lo miramos, hay ciertas oleadas de los años 40, los años 20. Bueno, también entender qué estaba pasando en el mundo. 1917 es la Revolución Rusa. Podemos identificar ciertos patrones. Esto me lo voy a saltear un poco, como les decía, los organismos internacionales que se conforman luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU primero, y nosotros podemos hablar de la Organización de Estados Americanos, son importantes, por supuesto que son importantes, pero también muestran sus limitaciones. Miren lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Rusia creo que es el país con más sanciones internacionales al momento que yo estoy grabando este video. La guerra en Ucrania sigue, las violaciones a los derechos humanos siguen, porque también uno podría pensar que la guerra es la situación más anárquica que se nos puede ocurrir. Y sin embargo, la guerra está normada, existe la convención, si mal no recuerdo, es la Convención de Ginebra. Entonces, en una guerra no se puede hacer cualquier cosa. Rusia está haciendo cualquier cosa, está completamente sancionada, empresas internacionales se fueron de Rusia, está bastante aislada, no puede recibir dinero del exterior, y sin embargo, acá estamos, la, la guerra sigue sin demasiada perspectiva de a dónde está yendo. Entonces, estas sanciones internacionales de estos organismos son importantes, pero en el plano real muestran bastante ineficacia. ¿Cuál sería la solución? Que ambas partes negocien. Por supuesto que solo Estados Unidos bombardea gente para defender los derechos humanos. Lo mismo que Venezuela. ¿Cuál sería la solución en Venezuela? Bueno, que se resuelva a partir del movimiento del pueblo venezolano, no con una invasión a Estados Unidos. Cada vez que veo una noticia de Estados Unidos volando una lancha narco, digo, que ahí cerca de las costas de Venezuela, digo, ¿esto cuánto va a tardar en explotar? Y esto nos lleva a la educación como derecho humano y el derecho a la educación. O sea, no son lo mismo. La educación es un derecho humano, sí. Eh, Tampoco es lo mismo, digamos, son 3 cosas, ¿no? La educación como derecho humano, el derecho a la educación, que ahí van un poquito juntas,
pero tampoco entender la educación en derechos humanos. La Declaración Universal del 48 ya estaba planteando que toda persona tiene derecho a la educación. Pensemos en lo transformador que es la educación. No somos los mismos desde que comenzamos a transitar la escuela, no somos los mismos cuando empezamos a transitar la educación superior. Posiblemente vengamos de escuelas secundarias más o menos homogéneas, más allá de cuál haya sido nuestra trayectoria educativa, que estén cercanas a nuestra casa, a nuestro barrio, donde hay una cierta homogeneidad. Y cuando entramos a la educación superior, empezamos a conocer gente que tiene backgrounds completamente distintos, que tiene medios completamente distintos. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo entré a la Facultad de Ciencias Sociales a estudiar sociología, tenía compañeras que las traía el chofer y otras que tenían la plata justa para tomarse los 15 trenes y 12 bondi para volver a Malvinas, Argentina. Entonces, esto también nos abre la cabeza. No solo es, la educación es un derecho humano no solo por su vinculación al mundo del trabajo y cómo nos vuelve aptos para vivir en sociedad, para aprender, recordemos a Tenti Fanfani, sino por el potencial transformador que tiene la educación en el desarrollo de la personalidad y de las posibilidades de las personas. La Constitución Nacional garantiza el derecho a enseñar y aprender, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, que era muy progresista en su momento, ya hablaba de niños, niñas y adolescentes, en el 96 esto era un montón. La Ley de Educación Nacional, que es la ley del kirchnerismo, que me extraña que esté sobreviviendo hasta este momento. Un dato interesante también pensar es que la LEN, la Ley de Educación Nacional, establece el secundario como obligatorio. Dos cosas son importantes de este dato. Pasó más de un siglo hasta que otro nivel educativo se volvió obligatorio. La 1420 establecía la primaria, allá en 1880, y recién en el 2006 otro nivel educativo se vuelve obligatorio. Y al establecer la obligatoriedad de la educación secundaria, el Estado tiene que salir a construir escuelas secundarias por todos lados. En mi barrio, en La Boca, secundarias públicas no había, había que salir del barrio, no irse quizá muy lejos, pero no había escuelas públicas, sí privadas. Entonces, establecer, recordemos también esto lo dice Tenti, ¿no? Establecer algo como obligatorio implica que el Estado tiene que garantizar que toda la población pueda tener acceso a lo que yo estoy estableciendo como obligatorio. Em, y por eso, por ejemplo, ahora tendríamos que ir para atrás, prácticamente confirmado por las ciencias, mientras más temprana sea la educación, mejores son los resultados de los chicos. Entonces, vamos, la gran lucha es de las familias es que la sala de dos sea obligatoria. Si la sala de dos se convirtiera en obligatoria, el gobierno tiene que salir a construir jardines por todos lados. Por eso no lo van a hacer y tienen ese lugar intermedio que nunca me acuerdo, centros de primera infancia, creo que se llaman, que no son escuelas. Eh, una vez un estudiante lo definió como estación de su bendición acá, te lo cuidamos pocos. Entonces, también es interesante pensar que hay leyes que garantizan este derecho a la educación, pero también hay leyes que le ponen un contenido a, bueno, educación en derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ley de educación sexual integral, la ley de la ESI no tiene demasiado contenido. Y está bien que así sea, porque se imaginan si cambiamos un contenido, habría que cambiar la ley y generar los consensos en el Congreso para cambiar la ley, la ESI, estamos todos muertos. Pero le pone, bueno, a este significante bastante abstracto que es educación en derechos humanos, bueno, le pone un contenido. Estamos hablando de educación sexual integral, estamos hablando de esto, en los anexos de la ley, en el anexo de la ley establecen los contenidos. Otro ejemplo que podemos hablar es, que no lo puse acá, siempre me olvido de agregarlo, este power horrible, es la ley que establece el 24 de marzo feriado. Bueno, esto implica que todas las escuelas tienen que conmemorar la fecha, hablar de la dictadura, mm, bajan un poco a tierra el contenido. Otra ley muy importante, también me faltaron dos, vieron que eran las leyes, tienen los nombres de mujeres como los huracanes. La ley Micaela, que establece que todos los poderes del Estado tienen que formarse en perspectiva de género. Estaba pensando en la ley Yolanda, que habla de educación ambiental. Bueno, estamos poniéndole un contenido específico. Esto ustedes lo van a poder ver después. Y también es importante, me quiero detener en esto, en la Ley de Educación Superior del 95 y en su modificatoria del 2015, que reconoce que es un bien público significa que no se puede cobrar, que es un derecho humano en un momento donde
bardear ser argentino es una especie ya de deporte nacional, entender que en Argentina existe una ley que garantiza que los estudios de grado en universidades y en institutos de educación superior sean gratuitas, la verdad es para darnos nervios. Digo, en un momento de bastardear todo, pensar que cualquier persona puede ir a la universidad o estudiar en un profesorado y tener un título con todo lo que conlleva haber transitado la educación superior, es para abrazarnos. En un momento de bastardear lo público, tenemos que pensarlo de esa manera. Acá lo había puesto, perdón. Acá tienen. Esto también lo que dice Rondino es esto, ¿no? Las dos cosas son importantes. Desarrollar una normativa, pero también bajar esa normativa a planes y a acciones concretas en las instituciones educativas, especialmente para la formación docente, para lograr este universo que, insisto, es utópico, no vamos a lograr su plena implementación, por lo menos no en nuestro tiempo de vida, porque quedan muchas representaciones por romper, para que una política sea exitosa, para pensar los derechos humanos y la educación en derechos humanos como algo exitoso, necesitamos las dos cosas. No es que, bueno, entonces la normativa no importa porque no es una cuestión de prácticas. No, no, las dos cosas son importantes y tienen que ir juntas, ¿no? Ella lo dice, un camino jurídico administrativo y uno técnico pedagógico. Hoy existen un montón de leyes. Quizá la que más me molesta es la identidad de género, que muchas veces en las escuelas secundarias se niegan a implementarla y siguen con esta práctica arcaica de construcción de la autoridad. De, yo te voy a decir por el nombre que dice tu DNI porque la ley... te pa, 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 pa". Sos un pelotudo, Juan Carlos. Ahora sos un boludo. Eh, y respecto del texto de Siede, que me encanta, vaivenes, él le encanta poner esos títulos a los artículos, vaivenes de la educación en derechos humanos en Argentina. Él hace toda una intro hablando de la declaración, que es muy interesante. Y lo que se pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el compromiso real del currículum argentino con los derechos humanos? Y él lo que se da cuenta es que, bueno, hay dos grandes periodos. Uno de inclusión intermitente. Y es curioso este periodo del 49 al 83 porque son las dictaduras del 55 y del 76, sí, sí, las que incluyen los derechos humanos en el currículum. Los gobiernos peronistas lo van a sacar. ¿Por qué? Porque va a existir esta tensión entre pensarlos como los derechos humanos como algo propio de las democracias liberales occidentales y burguesas. Entonces, los gobiernos peronistas no van a tener esta alineación, mientras que las dictaduras sí, occidentales y cristianas, como les encantaba hablar. Entonces, los incluyen en los currículums. Finalizada la dictadura, lo que vemos es un periodo de inclusión reactiva. Los derechos humanos entran en el currículum escolar y nunca más se van. Pero, ustedes esto lo saben mejor que yo, eh, hay un currículum real, currículum oculto, un currículum como documento prescriptivo y una práctica real y concreta en las aulas y un contexto de enunciación y cultural. Por supuesto, los planes de estudios desde la vuelta a la dictadura al día de hoy, todos se han ido reformando. Entonces, en cada reforma, esos planes de estudios, los derechos humanos han ido tomando improntas distintas. Em, pero lo que se va a dar cuenta Siede a partir de una serie de entrevistas, insisto, ustedes van a tener que leer el artículo para entender lo que yo les estoy hablando. Lo que él se va a dar cuenta es que los derechos humanos tienen una fuerte presencia en los currículums escolares, pero que en la práctica real y concreta en las aulas, primero no es 2 más 2 es 4, ¿no? Va a chocar con sujetos reales y concretos, que somos los docentes, que vamos a tener formaciones distintas, intereses distintos, realidades laborales distintas, porque bueno, la vida es esta. Esto es algo que también yo siempre les digo que dice Yelin. Yelin dice, bueno, enunciar, todos los hombres nacen libres iguales, que es hermoso, pero después esto choca con condiciones concretas y históricas. Y con el currículum va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, lo que va a pasar, yo siempre cuento lo mismo. Yo trabajo en una cátedra de Sociedad y Estado donde tengo docentes que están en la cátedra desde que se creó el programa en el 86. O sea, estas personas hicieron sus estudios de ciencias sociales, algunos son economistas, otros son historiadores, durante la dictadura.
Claramente nos formamos en periodos distintos. Cuando yo entré a la facultad había otro programa y hasta por ahí no viene al caso en este video. Entonces lo que se da cuenta, sí es algo que nosotros más o menos intuimos porque lo vemos en la ESI, que la presencia real en las aulas es menor de lo que se plantea en los documentos curriculares. Y esto obedece a condiciones institucionales. Todos sabemos que las escuelas privadas a veces son más o menos reticentes a implementarlo. A mí, uno de mis hobbies preferidos en esta materia es que me cuenten los que trabajan en escuelas privadas cómo se llama la ESI en sus escuelas. He recibido educación para los valores, educación para el amor. ¿Qué tiene que ver la ESI con el amor? Ni idea. Pero bueno, eso es un contexto. Yo puedo ir con la ley y decir, la ley me dice que yo les puedo enseñar esto, pero la escuela privada en la que yo trabajo me puede decir, bueno, pero no se alinea con nuestros valores, así que te vamos a tener que echar. Después, esto que les decía, tradiciones de enseñanza, ¿cuándo se formaron los docentes? ¿Recibieron formación en derechos humanos? Esto también es un argumento que todos nosotros como trabajadores podemos esgrimir. Bueno, si me lo tengo que pagar yo extra al curso, no sé si lo voy a hacer. Y es válido. Tengo que usar mi tiempo libre para formarme, bueno, no sé. También esto que es quizás lo que a mí más me interesa, esta idea de representaciones de los y las docentes. Ese docente que ante un estudiante que ha cambiado de identidad de género sigue planteado diciendo, por ejemplo, tu nombre, tu documento dice que sos mujer, así que yo te voy a seguir siguiendo tu nombre de mujer. Eso es una representación del propio docente. Más allá de lo que la ley diga o no diga, hacer sentir incómodo a un adolescente con todo lo que está viviendo es representarte que vos tenés la autoridad, vos tenés tu autoridad, que tu autoridad se construye de esta manera tan punitiva, que el otro no tiene derecho a decidir cómo quiere ser. ¿Entienden a dónde voy? Nuestras representaciones están chocando todo el tiempo con nuestra práctica. La están poniéndose en juego en nuestra práctica, se van a transformar por nuestra práctica. Entonces, el obstáculo de la formación en derechos humanos a veces somos nosotros mismos. Miren el meme de objetivo ahorrar, obstáculo yo, bueno, esto es lo mismo. Entonces, no es que hay que sacar más leyes, hay que mejorar, siempre los planes de estudio son mejorables, como cualquier producto humano lo es, y aparte son producto de un contexto que es muy dinámico. Los planes de estudios vigentes en la lengua son de más o menos el 2015, ya pasaron 10 años. 10 años hoy en esta aceleración de tecnologías y de saberes es mucho. Ni hablar, insisto, del impacto de la idea. Entonces, como estos documentos no se pueden cambiar tanto, quizás hay que entrar por otro lado a empezar a trabajar y que los currículums estén más en la práctica real, los derechos humanos y la perspectiva en derechos humanos esté presente en las aulas. Y esta es la bibliografía que yo usé porque si yo les rompo los huevos a ustedes para que citen, yo tengo que citar. Bueno, esto ha sido todo por esta clase. Nos vamos a ver en nuestra próxima clase grabada. Recuerden que ver la clase grabada trae suerte.